Otra obra muy sobresaliente de la Edad Media fueron los Cánticos de Santa María. Estos vienen de la literatura española de la Edad Media y son canciones y poesías del galaico portugués medieval. No tienen autor, ya que en esta época hablar sobre temas religiosos estaba muy prohibida. Pues bueno, los Cánticos de Santa María son un conjunto de 427 composiciones en galaico portugués, la lengua fundamental de la lírica culta del siglo XVIII. Se encuentran repartidos en 4 manuscritos, uno de ellos en la Biblioteca Nacional de Madrid, 2 en San Lorenzo del Escorial y la cuarta se encuentra en Florencia. Los cánticos se pueden dividirse en 2 grupos. El primero lo forman los cánticos de Nuestra Señora, en los que el tema está formado por alabanzas a la Virgen de Santa María. Es un compendio de historias milagrosas, juegos, etc. relacionados con la Virgen. El segundo, más reducido, son los cánticos de los poemas más serios y profundos, casi místicos, en los que en lugar de cantar milagros de la Virgen, se reflexionaba sobre ella, como en una oración. Según los cánticos, hay 4 tipos de cánticos. Los del amigo cantan el amor de una doncella que quiere compartir la alegría o la tristeza de su vida con su amado. Los de amor son cantados por un caballero enamorado. Los cánticos del mal son de carácter satírico y los de inspiración religiosa. Se basan relativamente a los milagros de los marianos. A continuación, yo les hablaré sobre una obra llamada Égloga de Plácida y Vitorino, de Juan de Firmochel Encina, mejor conocido como Juan de la Encina. Poeta, músico y dramaturgo español, hijo de un menestral, ingresó a la Catedral de Salamanca como un mozo de coro y entró más tarde al servicio del hermano del duque de Alba, quien le financió los estudios en el bachiller y las leyes de la Universidad de Salamanca, donde probablemente tuvo un maestro como Antonio de Nigebria. Contexto. Ocupó un lugar en la primera mitad del siglo XVI, en su modalidad cómico-costumbrista de pastores rústicos, generada a partir de la evolución de Quaker Artist navideño, que en su modalidad bucólica de amores idealizados entre pastores y pastoras sofisticadas, tuvo un trabajo pionero en lo que se refiere al escenario. Plácida y Vitorino relata una de las numerosas obras teatrales escritas por Juan Firmochel, o mejor conocido como Juan de la Encina. Es considerada como su obra maestra y fue inspirada en los trabajos de traducción que hizo sobre Égolas de Virgilio. En esta anécdota se desarrolla la historia de Plácida y Vitorino referentemente al amor que se tienen ambos y el sufrimiento que les ha causado al tener que separarse. Cada uno de ellos lo experimenta de forma diferente, toman medidas distintas para olvidar el dolor que la otra. Aunque esto no es suficiente, por lo que hacia el final terminan unidos otra vez por intervención de la diosa Venus, el dios Mercurio y también Suplicio, uno de sus mejores amigos. Esta obra inicia con una breve introducción que explica claramente quiénes son Plácida y Vitorino, así como el término de su relación amorosa y cómo Venus y su hermano Mercurio tuvieron que intervenir para regresarle la vida a Plácida, quien había decidido morir a causa de la agonía que sentía por su amado. Plácida expresa en numerosas ocasiones lo tan lastimada que se encontraba su corazón, el dolor inmenso que sentía, su profunda tristeza y enojo hacia lo que había perdido, además de un cierto rencor hacia el dios por no llevarse su vida, ya que en su amado Vitoriano ya no tenía nada por lo cual vivir. Por otra parte, Vitorino seguía buscando una manera de eliminarla de sus pensamientos y de su corazón, porque ella sentía algo más que amor y no le era posible estar a su lado. Así que, ya a la entrada de la noche, decide buscar a su vecino y amigo Suplicio, en el cual tiene una gran confianza y le pide un consejo sobre la situación. Y este le contesta que para olvidar a un pasado amor se necesita un amor nuevo, que lo pueda borrar con el tiempo. Vitoriano le responde que le es imposible olvidar a aquella persona que tanto amaba y en la que no pudo dejar de pensar, pero también cree en las palabras de su amigo Suplicio, así que decide hacer lo que le aconseja. Suplicio le menciona que una nueva pareja podría ser una mujer llamada Fulgencia. Dice que es hermosa como ninguna otra y que simplemente esto podría hacer que se le olvidara de Plácido. Poco después, Vitoriano busca a Fulgencia y le confiesa estar perdidamente enamorado de ella, lo cual es falso, y es solo un intento desesperado para reprimir lo que sentía por Plácida. Fulgencia no se percata tanto de esto, aunque al principio lo rechazaba. Finalmente le dice que le responderá a su afecto cuando sea el tiempo correcto, además que era demasiado tarde como para que ella dejara entrar a un hombre a su hogar. Con esto, Vitoriano se conforma y se dirige a contarle lo que era su amigo. Sin importar todo esto, su inútil esfuerzo por olvidarla
ella sigue presente en su mente y se lo dice a Sulpicio. A esto él le responde que si tanto deseaba verla, que entonces iría con él a buscarla, pero Vitoriano ya no sabe en dónde se encuentra, solo tiene conocimiento de que ella la ha abandonado al pueblo y no sabe hacia dónde se ha dirigido. Con esto se siente que su vida se ha perdido. La única información que tiene fue de un pastor que había dicho que la vio ir por lágrimas en el pueblo, maldiciendo su situación y al dios del amor. Sulpicio y Vitoriano salen del pueblo en busca de ella. En su camino se encuentran a un pastor llamado Pascual, el cual le preguntan si había visto a un gentil mujer y le responde que sí. Emocionados le piden que les digan hacia dónde había ido, pero él solo pudo decirles que la vio llorando con muchas ansias cuando se desmayó. Parecía imposible que estuviera viva. Al escuchar esto, ambos se alteraron y volvieron a su camino. Caminaron por más tiempo hasta que se encontraron algo que consideraban inusual. Tardó un poco en distinguirlo, pero al acercarse vieron que enfrente de una fuente se encontraba Plácida, ya muerta. Vitorino no quería aceptar lo que estaba viendo y solo quería morir para estar nuevamente con ella. No le importaba si terminaba en el infierno o si era un error, porque lo único que deseaba era tenerla de vuelta. A ambos se les hizo difícil creer que Plácida se había quitado la vida con una daga que le pertenecía a Vitorino y que él se había olvidado reclamar. Esto le agregaba más culpa a él, por lo que su desesperación lo convenció que su muerte sería lo más justo. Sulpicio intenta convencerlo de que esa no era la forma de corregir lo sucedido, y cuando cree haberlo calmado, va en busca del pastor, a su acompañante que habían conocido antes, que los ayudará a enterrarla. Cuando Vitorino se quedó solo, sigue expresando su remordimiento y su dolor que sentía para aquella que era su vida. Reclamó a Cupido e incluso a Venus, porque siente que ellos lo habían abandonado y que esta era la razón por la que Plácida y él no pudieron permanecer juntos. En el momento que Vitorino estaba a punto de suicidarse, la diosa Venus aparece frente a él y le dice que si se disponía a hacer lo que era realmente correcto, esa no sería la solución. Además que si Cupido lo había olvidado, él aún la tenía a ella. Le pide que confiara en ella, ya que Plácida en realidad no estaba muerta y que ella le ofrecería la vida a su amada. Llama a Mercurio, su hermano, y le deja todo en sus manos, quien le regresaría la vida a su cuerpo muerto de Plácida. Vitoriano, al tenerla de vuelta con él, le confiesa que la ama y que la adora. Ella a su vez le dice que el amor que siente debe volver a florecer. El relato termina con ellos dos unidos una vez más, pasan juntos por el camino que habían recorrido y se encuentran a Sulpicio y a los pastores, quienes se sorprendieron con lo ocurrido. Yo les voy a hablar de Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes. Esta obra está influenciada por la historia basada en un manuscrito árabe inventado por un historiador, Hamed Benengeli. Eso fue lo que inspiró a Cervantes. Miguel de Cervantes germinó en Alcalá de Henares. La fecha exacta de su nacimiento es indocumentada, sin embargo es factible que naciera el 29 de septiembre. Su progenitor, de linaje cordobés, se llamaba Rodrigo de Cervantes y su madre Leonor de Cortina Sánchez. Tuvo 6 hermanos y no preexisten antecedentes exactos sobre los principales estudios de Cervantes, que verdaderamente no rebasaron la universidad. En 1566 se constituye en Madrid. Asiste al estudio de la Villa dirigido por el profesor de gramática Juan López de Hoyos, el cual en 1569 dio a conocer un libro sobre la enfermedad y el fallecimiento de la reina Isabel de Valois, y esas fueron sus primeras exposiciones literarias. En estos tiempos Cervantes se simpatizó a la dramática inspiradora por las representaciones de Lope de Rueda, según expresa en la segunda parte de Don Quijote. Se almacenó una providencia de Felipe II que viene del año de 1569, el cual manda tener a Miguel de Cervantes, delatado de lesionar en una lucha de un tal Antonio Sigüero, perito de obras. Si se trataba de Cervantes, esa podría ser la causa que le innovó a pasarse a Italia. En diciembre de ese mismo año llegó a Roma. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto y se integró a la armada cristiana mandada por don Juan de Austria, y donde asistió uno de los más afamados navales de ese tiempo, el Marqués de Santa Cruz, que habitaba en la Mancha. Cervantes siempre se expresó muy orgulloso de haber combatido en la lucha de Lepanto, y así fue como redactó en el prefacio de la parte segunda de Don Quijote. El género literario de la obra es narrativo y su corriente literaria es novela.
Para el contexto de producción, Cervantes vive en una época en que España pasa de los triunfos militares a la decadencia. Pese a que siguen su empresa que conquista en América, sus enemigos en Europa, especialmente Inglaterra y Francia, son cada vez más poderosos. España se ha convertido en la defensora del catolicismo frente a los protestantes y se enfrenta además a la amenaza de los turcos del Mediterráneo. En 1571, Cervantes participó precisamente en un episodio de ese conflicto, la batalla de Lepanto, algo de lo que siempre se sintió muy orgulloso. Los personajes: el principal es Don Quijote de la Mancha. Es un hidalgo de 50 años, escuálido, seco de carne, seco en el rostro, devorador de libros de caballerías hasta el punto de creerse uno de ellos, un gran religioso y devoto de su doctrina. Sancho Panza es un campesino labrador del campo, vecino de Alonso Quijano, básico tosco, de estatura baja, imprudente y vulgar, hambriento, dormilón y flojo, pero muy leal a su patrón. Rocinante: Don Quijote creía que todo caballero debía tener un caballo como transporte para sus proezas. Por eso, él acoge a su propio caballo, al que denomina con el nombre de Rocinante. Dulcinea del Toboso: otro de los elementos para su aliento heroico y aventurero era el tener la imagen de una bella dama, una musa motivadora de entusiasmos y de sus proezas inmortales. Y para ello eligió a Adolfona Lorenzo, una campesina humilde con un olor de ajos y comisionada de la limpieza del corral de los cerdos de su padre. Don Quijote le reemplazó su nombre con el de Dulcinea del Toboso, ya que él lo consideraba melodioso, peregrino y significativo. Don Alonso Quijano, retirado, vive en un territorio de La Mancha, en España, con su sobrina y una ama de llaves. Su notable inclinación es la lectura de los libros de caballería, los cuales se los crea al pie de la letra. Aunque muchas de esas historias resultan imposibles, Quijano inutiliza el sueño y el apetito por causa de la lectura. Primera búsqueda. Don Alonso Quijano decide surgir como un honorable caballero errante, el cual anda en busca de aventuras. Se pone una vieja armadura de sus antepasados y se bautiza a sí mismo con el nombre de Don Quijote de la Mancha. Consigue un caballo al cual pone por nombre Rocinante. También elige a una de sus vecinas como amada, la cual llama Dulcinea del Toboso. Y así aquella mañana se propone viajar y aventurarse, aunque solo llega a una taberna cercana que él se hace creer que es un castillo. Don Quijote comienza una batalla con unos negociadores de Toledo y rescata a un niño de estar amarrado a un árbol. Finalmente retorna a su residencia escoltado por un vecino del pueblo. Segunda búsqueda. A raíz de su demencia, su sobrina, el ama de llaves y el cura del pueblo lo despojan en secreto sus libros de caballería y los queman para imposibilitar que Quijano pierda la razón. Pero esto resulta ser demasiado tarde. Don Quijote asiste a la vivienda de uno de sus vecinos, Sancho Panza, y lo nombra su escudero, prometiéndole el régimen de una isla. El pobre Sancho, de ignorancia tendida, acepta ir con él. Durante este fragmento de la historia suceden los hechos del ataque contra los molinos y otros numerosos tropiezos con hospederos, prostitutas, eclesiásticos y demás errantes del lugar que Don Quijote persistentemente involucra y engrandece dentro de su imaginación, transfigurando el ambiente en una aventura caballeresca. Quijote intercede constante y violentamente en cuestiones ajenas y posee por hábito no saldar sus deudas allí donde va, lo que le produce acabar constantemente cada episodio avergonzado y lastimado, siendo frecuentemente Sancho Panza el peor parado. Cervantes atestiguó muchas veces que su propósito inicial era el exponer a los leyentes el tiempo de los delirios de las novelas de caballerías. Verdaderamente el Quijote de la Mancha nos brinda una imitación de las desvariadas intenciones de esta obra, pero simboliza mucho más que un insulto contra los libros de caballerías, por la gran riqueza y complicación de su incluida y de su distribución y habilidad narrativa. Está considerada la más grande novela de todos los tiempos. Acepta diversos niveles de elección y comentarios tan diversos como considerarla una labor llena de humor, una burla del idealismo humano, una purificación de amarga ironía, una copla a la libertad o muchas cosas más. Entre distintos atributos, el Quijote nos brinda igualmente una vista de la humanidad española en su transformación de los siglos XVI al XVII, con personajes de todas las clases sociales, representación de las más variadas carreras y oficios, nos da a conocer hábitos, tradiciones y creencias populares. Sus dos protagonistas principales son Don Quijote y Sancho, los cuales componen una síntesis poética del ser humano. Sancho, el cual personifica el afecto a los bienes materiales, mientras que Don Quijote ilustra la entrega a la protección de un ideal libremente sostenido. Sin embargo, no son dos personajes contrarios, sino que son complementarios, que enseñan la complicación de la persona, materialista e idealista simultáneamente.